Buenas noches, bienvenidos todos a sus casas y las nuestras. Deima, aquí encerrados, haciendo caso a las instrucciones como se debe. Cuando uno es fiebre, y cuando le gusta la birra y le gusta la historia, y no queda otra que convocar a los compas para seguir tomando birra y hablando de historia, aunque sea desde casa. Así que pues nada, no nos aguantamos las ganas. Empezamos este nuevo proyecto de Carpechepe y amigos para seguir compartiendo la historia de nuestra ciudad, seguir apoyando a los pequeños emprendimientos que hacen tan buena birra aquí en Chepe. Y pues nada, para quitarnos las ganas de seguir ñoñando, tan geek que es uno y que le cuadra tanto la vara. Y convocamos a esta tribu de amantes de la historia. Cónclave, muy bien, Amaral, muy bien. Entonces, sin más, creo que lo que corresponde es arrancar con un pequeño brindis y agradecerles a todos por sacar un ratico para estar acá. Bueno, yo estoy con cafecito, pero bueno. Chele algo. Saludita. Salud. Salud. Bueno, para los que no nos conocen, Carpechepe es una empresa que se dedica a... Uy, no me tomé. No guarde. Nos dedicamos a compartir nuestro amor por San José, intentando hacer de San José una ciudad turística. Nos dedicamos a compartir la historia de nuestra ciudad y apoyar pequeños emprendimientos, creyendo en el turismo sostenible. Mi nombre es Marcos Pitti, soy el fundador de la empresa y guía turístico, y hoy nos acompaña este cónclave tan ilustrísimo. Vamos a arrancar con Deivo o David Espinosa, la comunidad del anillo. La comunidad del anillo suyo. Deivo es ingeniero forestal, también es cantante en una banda nacional que tal vez conocen, que se llama República Fortuna. Tal vez de lo más destacado de Deivo es la cantidad de ropa que tiene guardada ahí. La cantidad de ropa que tiene en el closet. Todas las sábanas ahí. Y los peluches que se le intentan escapar solitos. Por lo menos no tiene esqueletos en el closet, ya eso lo vimos. Eso es bueno. Mae, Deivo es genial compartiendo memes y tonteras. O sea, es épico para distraerse cuando uno está encerrado en la choza. Y tal vez de las nuevas aventuras en la vida de Deivo es las consultorías de personalidades y fortalezas que realiza bajo su nueva marca Intendere. Entonces, bueno, muchas gracias, Deivo, por estar con nosotros hoy en esta primera edición de este podcast. Y buena chema, de paso. Sí. Buena chema. Mae, seguimos con Amaral, actor, director de teatro, cine y televisión, fundador del proyecto Esquené, que tiene ¿cuántos años, mae? 30. 30 años, mae. Sí, lo fundé cuando tenía 8 años. No había en internet, mi gente. De hecho, no. Pues, un gran personaje josefino, irreconocible, y digo irreconocible porque antes se le reconocía por su barba. Entonces... ¿Qué tal de campo las disposiciones? Un par de décadas te quitaste, güey. Ahí se la vamos a editar. Sí, hay que hacer, ponen uno de los filtros de Instagram, entonces hay que hacer caso a las disposiciones, la barba guarda ahí todo un poco, entonces, Qué loco, yo no escuché esas disposiciones, pero me parece que tiene mucho sentido. Tengo que volármela ya. Importantísimo, Amaral es una leyenda viviente, entonces mucho de lo que Amaral nos va a contar hoy es porque lo vio con sus propios ojitos tapatíos. La factoría. Compraba tabaco, no. ahí me enseñaron a fumar. Y por último, pues Chino Cortés, o Adrián Cortés realmente, abogado de profesión, genealogística, aficionado de vocación y padre de obligación. Ahí se escucha, Chinito. Ahí está, Chinito. Hola. Por último, pues Adrián tiene una página que se llama Chepe Antiguo, la cual les recomendamos muchísimo seguir, sobre todo si quieren ver las fotografías de cómo era lo que ya no es. A veces dan ganas de llorar. Decidimos arrancar en esta primera edición
hablando de uno de los cultivos probablemente más influyentes o importantes de lo que terminó siendo Costa Rica y, por supuesto, San José, que es lo que nos atañe. Y yo creo que cada uno se está imaginando cuál es ese cultivo. Les voy a dar una pista. Se fuma, pero no es ese que se están imaginando. No es ese. Y si es legal. Y Todavía es legal, el otro ya casi. El otro ya casi. Estamos hablando del tabaco. Entonces es interesante porque siempre que hablamos de una planta que impulsó el desarrollo económico, siempre casi que nos vamos directo a café, ¿verdad? Y pues más adelante en la historia hablamos también del banano y otros monocultivos extensivos, pero del tabaco hablamos muy poco. Y creo que era un buen tema para empezar porque es algo que no mucha gente sabe y es alrededor de cuál fue el impacto de la mata de tabaco para nuestra economía. Dije hace un ratico que Deivo fue en algún capítulo de su vida ingeniero forestal, entonces se me ocurrió tal vez empezando, ¿y por qué no nos habla un poquito de la mata? Siempre lo seré, siempre lo seré. Eso, la verdad que no lo puedo negar que en la parte, pues en la parte científica se congeló. Económica, me quedé. Sí. Sí, la parte taxonómica y todo eso siempre me pareció muy interesante. Pero básicamente lo que podemos hablar de la planta de tabaco, bueno, vacilón que el nombre científico es nicotiana. Entonces, nicotiana es el género. No sé si han visto que los nombres científicos tienen pues esas dos partes, nombre y apellido, pues nicotiana tabacum. Pero lo interesante, y creo que aquí es vacilón resaltar, es que es una planta de la familia de las solanáceas. No sé si saben que las solanáceas, por ejemplo, tenemos el tomate, la papa y el tabaco, son las tres solanáceas y son originarias de América, o sea, del trópico americano. Entonces, son tres matas importantísimas o tres plantas importantísimas de la misma familia que tienen un gran peso económico mundial y son originarias de América. ¿Qué quiere decir? Que hasta que se descubrió el continente americano fue que la papa, el tomate y el tabaco se hicieron famosas a nivel mundial. Sin embargo, dice los escritos por acá que incluso hace 2500 años hay registros de la gente ya utilizando el tabaco como estimulante, ya fuese fumado o fuese inhalado, pero ya se usaba por las tribus o por los indígenas. Y cuando llegan los españoles... Pueblos originarios. Bueno, los pueblos sí, los aborígenes. Cuando llegan los españoles ya el uso está extendido por toda América. Claro. Sí, sin embargo, el origen es andino, o sea, es por el tema en los Andes peruanos. Entonces, es interesante que ya cuando llegan los españoles ven a los aborígenes ya consumiendo el tabaco y hay algunas crónicas ahí donde ellos hablan de incluso los efectos que tenía el tabaco en la gente, que lo hacía olvidar, que lo hacía, dice por ahí, expiar las penas. Yo voy a compartir pantalla un toquecito aquí porque yo tenía una foto de un inhalador. ¿Lo ven ahí? Bueno, ok. Entonces existían inhaladores, bueno, como la pipa que más de uno tiene engaletada por ahí, y habían inhaladores nasales. Entonces esto era como para uso del chamán en sus diferentes rituales. Esta foto, si no me equivoco, salió de la colección del Museo de Jade, pero realmente salió de una breve búsqueda en Google. Tan temprano como 1560 ya hay registros en Sevilla, en España, en Toledo, sobre ya la producción de yo quería meter un poquito ahí la cuchara. Yo quería aportar un par de detalles. Bueno, el primero es que sí, importante entender esto, que ya lo dijo Deivo, pero poner lo que es una de las cosas que América le aportó al mundo, ¿verdad? Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón provocado por tabaco, porque hay otros cánceres provocados por Está bien. Pero más allá de la pizza no estaría ni las papas francesas.
claro, correcto, papa, tomate, hay un montón de cosas que son americanos. Y luego, el uso que le daban los nativos nuestros, como bien ha señalado Piti, era ceremonial. Pero entonces aquí una cita que me encontré dice que era usado por los nativos principalmente en las ceremonias religiosas y en las festividades. El humo les provocaba un sopor que los narcotizaba. Y en ese estado se hacían heridas en sus propios cuerpos. O sea, en general la gente considera que el tabaco no es un estupefaciente, no es un narcotizante. Sin embargo, de la manera, al menos como lo usaban ellos, parece que sí provocaba un trance parecido a lo que pueden provocar otras plantas que se usan ceremonialmente y ayahuascas y demás. Obviamente imagino que en una escala diferente. Y precisamente los españoles lo veían feo por eso. Lo veían un poco mal. Sin embargo, ya para 1605, como decía Dave, 1580, 1605, ya hay crónicas de los españoles fumando en Europa. O sea, digan que hace ver conejitos rosados y todo el mundo la fuma. Esa era más o menos la idea. Muy bien. ¿Algo más acerca del aporte? No, pues eso me parece interesante, como lo hablábamos, el tema de que esa familia de plantas sea originaria de América y tenga tanto peso a nivel mundial, sigue siendo, ¿verdad? Muy importante. El tabaco, por dicha, ya no tanto, pero lo que es el tomate y la papa, ¿verdad? O sea, la papa es, si usted lo piensa o ha ido alguna vez a Europa del Este, es la comida base de toda Europa del Este. Claro. Papa en todas sus presentaciones y eso, bueno, es de 500 años para acá. Entonces, es interesante verlo. Desde el punto de vista botánico, ahí está uno de los aportes que quería dar para el día de hoy. Y creo que para lo que dice Amaral, por aquí dice, sí, con la conquista europea el tabaco empieza a perder su sentido cultural y ritual y pasa a tener un uso más cotidiano. O sea que recreativo. Sí, al pasar de la conquista para acá es cuando ya el tabaco se convierte en ese vacilón. En un libro que nos compartió Chino, que ahorita no preciso el nombre, Chino, ahí tal vez usted me puede completar la oración, pero había un relato Claro. acerca de los grupos autóctonos que apodaban los churucas o chicagres, que estaban ubicados en San Rafael de Oramuno. Y esta gente eran conocidos porque comerciaban ya los habanos hechos. Entonces la gente, de hecho, hasta me pareció entender que había una variedad de tabaco que se le llama con ese nombre, Chicagre. que es por lo menos nativo de la zona. Y era porque los chicagres venían con sus matas de tabaco para vender. ¿Cómo se llama el libro, Chino? Sí, claro. Ese libro, que es de un autor, se llama Marco Antonio Fallas, es La Factoría de Tabaco de Costa Rica, de la Factoría de Tabacos de Costa Rica. Es interesante mencionarlo, de hecho, esta institución se ubicó donde actualmente está el Banco Central y donde Pero estuvo la antigua... Le voy a pegar una pausa ahí, Chino, para llevar la vara un poquito más posterior. Sí. Más constructivista. Más, Dima, porque realmente durante la conquista tenemos algunos relatos acerca del uso de los nativos y como ya hablaron de David y Amaral, de cómo los españoles empiezan a usarlo. Pero sí es cierto que hay, a partir del siglo XVIII, con las reformas mormónicas, un cambio en la forma en la que se empieza a comerciar entre las colonias. No sé si David o Amaral tienen algo, o incluso Chino, si quieren. Sí, Algo. claro. Básicamente, así de una manera un poco folclórica, lo que pasa es que Costa Rica tiene una economía de subsistencia, por no llamarlo, de que eso tiene mucho impacto inclusive en el tema sociológico de los ticos, pero de aquí sembraban para comer, aquí no había una economía fuerte como podemos comparar en un México, un Perú, y ante esa situación y la intervención de varios personajes de Costa Rica solicitando a la corona, y les dan lo que con las reformas borbónicas se da, digamos, el monopolio, por llamarlo de alguna manera, para el tema del tabaco.
curiosamente, y actualmente sigue siendo mejor calidad el tabaco de Nicaragua, pero se lo dan a Costa Rica porque, en palabras sencillas, si no nos moríamos de hambre. Durante la colonia, pues sí, esta colonia, específicamente Costa Rica, era súper pobre, y esto sucede a finales del siglo XVII, no, más o menos 1780, por ahí, Sí, 1770. 1784. Exacto. Sí. Ahí En inicia. 1766, Correcto. perdón, empieza el Reino de Guatemala con el estanco del tabaco. En 1752 la Corona de España impuso el monopolio del tabaco en Perú y en 1766 en el Reino de Guatemala. Y le da la factoría, es decir, la gerencia, la administración se la da a Costa Rica. Yo me quiero devolver un toque ahí en la historia. Para que tenga ingresos. Antes de la creación del estanco del tabaco, hay, bueno, me encontré por ahí, hay documentos de 1632 que mencionan que el tabaco no estaba siendo taxado, o sea, documentos con tributos de otros productos, y el tabaco no estaba siendo taxado en ese momento. Y en 1638 se documenta la primera exportación de tabaco de Costa Rica hacia Panamá. Y eso es previo a el estanco del tabaco en el Reino de Guatemala, como acaban de mencionar ustedes. Claro. Claro, esos son los primeros inicios para recaudar tributos, fondos. Es muy rudimentario. Yo quiero amarrar dos punticas ahí. Se habló de los chilcagres y de los... bueno, el chilcagre primero era como se le llamaba a los puritos también, ¿verdad? Y los abuelos le dan, voy a hacerme un chilcagrito, voy a fumar un chilcagrito, ¿sí? Está documentado en obras de Calufa y en obras de está fumando su chilcagre en la esquina. O sea, se le llamaban los chilcagres a estos puritos, no muy largos, no muy gruesos, un poco más largos que un cigarrillo y como 2 cigarrillos o 2,5 de circunferencia, que todavía se consiguen en el mercado y se consiguen en algunos lugares. Estos puritos criollos se llaman los chilcagres. Las dos variedades que más se dieron acá fueron precisamente la chilcagre, que es un tabaco oscuro y más picante de sabor, y un tabaco un poco más noble, más dulce, que se llama el copán, que se desarrolló principalmente en Honduras, pero cuando se da el monopolio del tabaco a Costa Rica, es la otra variedad que se introduce aquí. Y hay una, en los valles del norte también introducen otra más de estilo norteamericano, pero esa no pegó, no, o sea, no fue tan grande. Chilcagre y copán principalmente. Venías con algo, Chino. Bueno, sí, justo no, estábamos hablando de la imposición de impuestos a la primera exportación hacia Panamá y hace sentido de una corona española devoradora de ingresos, y ante toda la situación o todo el lucro que se podía dar con este sembradío, es interesante ver, digamos, algunos testamentos de algunas familias de Cartago, donde hablan en que heredan sus solares y heredan ciertas plantas de tabaco, ciertas plantaciones, justamente por el interés económico que había. Y la corona dice, se acabó, vamos a hacer un monopolio y todo el tabaco que pase por mí y vamos a centralizarlo. Curiosamente lo centralizan en Chepe. ¿Por qué? Claro. Esa es una pregunta interesante, porque si nos ponemos a pensar, en ese momento Chepe no era importante. Estaba primero Cartago, después Heredia, después Alajuela y después Chepe. Si es que Chepe se podría considerar en la línea 4. Yo no, pero esos tres creo que no hay discusión. Yo creo que línea en este momento, y cuando hacía así me pongo a pensar en el cruce de caminos, porque a partir de 1700, bueno, tal vez para los que no tienen el background, 1737 se hace la ermita en el cruce de caminos que conectaban estas ciudades que decía Chino, y a partir de 1750, 1755 se empieza de verdad a inyectar esfuerzos en poblar esta región de los cruces. Entonces, como que ya ahí tiene sentido empezar a dotarla de recursos económicos, porque la gente realmente se pasaba quejando de que no tenían de qué vivir. Sin embargo, ojo esta. Tal vez no en la zona central, ahí estamos hablando de la población de la zona, lo que conocemos ahora como Chepe Centro. Pero yo tengo este dato. Los primeros pobladores que empiezan a emigrar de Cartago hacia San José fueron para producir tabaco. Fueron para sembrar tabaco en esta zona.
¿Tiene un aproximado de fechas? 1605. Wow. Alrededor de 1605. No había La nada. primera gente que no había nada, había plantíos. Había monte. Había monte y gente plantando tabaco aquí, empezando a crear el asunto. Por eso es que eran nuevas tierras en desuso, que la gente podía venir a reclamar, ¿verdad? Entonces venían y no sé si hay un tema en cuanto a la fertilidad del valle, en cuanto a la posición estratégica, porque el tabaco es una planta un poquito peculiar en las características que necesita. Esa es una buena pregunta. Sur, tiene que tener un montón de cosas ahí de la planta y pues por ahí probablemente los otros cultivos se estaban dando más por Cartago, más cosas, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, tierra y podemos ir a sembrar tabaco. ¿Qué me puede decir de las condiciones ideales para un cultivo de tabaco, David? En términos de humedad, temperatura. No, ese no lo tengo a mano, no lo busqué. Sí, como ya requerimientos propiamente de la planta, ¿no? Requerimientos, yo ahí voy a interceder, no tengo la menor idea. Lo que sí les puedo decir es que, digamos, en Puriscal, en Parrita, en San Ramón, hubo sembradíos de tabaco y estoy hablando, no estoy hablando, digamos, hace 300, 400 años, esto está hablando de 1980, habían todos estos sembradíos desde los 30. Actualmente la zona actualmente hay, dicho sea paso. Bueno, sí, Pérez Celedón todavía. Yo tengo aquí unos datos. Tiene que ser bajo, entonces. Yo me encontré este documento muy bonito que se llama el Boletín de Fomento, referente al tabaco. Parece que haya distintos cultivos. No sé exactamente de cuándo es, no les tengo la fecha, pero este documento se ve que no es nuevito, ¿ok? Y menciona cómo es el proceso, qué características, qué tipo de abono usar, dice todo esto. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí, toda clase de suelo no conviene al tabaco, hay que saber escoger. En primer lugar, no convienen los terrenos recientemente desmontados y menos los desmontes quemados. Los primeros son ácidos y los segundos faltan de un elemento esencial en el cultivo del tabaco, que es una gran cantidad de humus sano en el suelo. Primer requerimiento. Todo terreno que tiene bastante materia vegetal descompuesta y al mismo tiempo es permeable, sin ser exclusivamente arenoso, conviene al tabaco, con tal que no tenga materias en fermentación y esté exento de acidez. ¿Okay? Dice que el tabaco es una planta exigente y debe cultivarse primero en almácigo. O sea, no se planta directo a la tierra, sino que hay que crear el almácigo del tabaco para luego trasplantar. En vivero, una matita pequeña y luego llevar. Y entonces habla de cosas como que debe haber una pendiente hacia el sur, que si se cubre la era para ir preparándola, tienen que haber descubierto el sur. Esa se la tiro yo a Dave porque no se lo ocurre por qué. Sí. Aquí en línea con la producción, antes de que Dave interceda, solo para que se den una idea de esta foto que voy a enseñar, tiene 30 años, es decir, es de 1990, es bastante reciente. Aquí pueden ver una plantación de tabaco, que a la distancia se ve un poquito similar a la de café, obviamente, es decir, en montaña y así. Y vean la hoja grandota, muy linda. Esta foto es de Puriscal de 1990, exactamente. Es interesante saber si era para producción local, o sea, para Puedo confirmar que esta finca de la foto sí era para producción local. Pite, con todo respeto, me voy a adelantar unos 300 años de donde estamos. Durante el gobierno de Figueres Olsen, 1994-1998, es que se elimina una protección al tabaco. Y ante esa eliminación, las tabacaleras deciden importar el producto en vez de... Claro. Y si se dan cuenta, un tiempo después, Republic Tobacco cierra y el lugar se convierte en Multiplaza Este. Claro. Cierra su planta de producción, pero por ese proteccionismo. Y la tabacalera costarricense es comprada luego por Philip Morris International. Ok, sí. Eso es, creo que ahí Piti, no sé si intercede, porque el tabacalera costarricense es después de Republic Tobacco, en efecto. Dato interesante, es un agente nacionales costarricenses luchando en contra de una transnacional, y eso estamos hablando de 1930, no estamos hablando hoy día, y cómo les costó, pero le lograron ganar el mercado, costó 60 años. Fue en 1992 donde ya Philip Morris, que todos conocen o conocieron los costarricenses la marca Derby, logra conquistar el mercado costarricense y revertir.
Entonces ya creo que nos alejamos un toque, pero con respecto a lo de la plantación, eso sí era plantación para producción local y consumo local para una industria interna, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, yo afortunadamente ya no fumo tabaco, pero quería devolverme a la línea histórica y hablar un poquitito acerca de la calidad del tabaco, porque a pesar de que se nos concede el estanco de tabacos, lo perdemos en 1792 supuestamente por la mala calidad. Aparentemente el tabaco que se producía aquí no era realmente bueno, la gente no lo estaba comprando y pues nos quitan como el monopolio del tabaco. ¿Qué saben ustedes de eso, man? O sea, ¿qué hace un tabaco mejor que otro? Amaral, tal vez es el que fuma más aquí, habanos. Sí, habanos, sí. Como todo lo que es el mismo café, como lo que es el té, como lo primero que hay es la diferencia entre una producción industrial y una producción más pequeña, artesanal, sí, más cuidadosa. Como Pues yo creo que en 1792 todo era fucking artesanal, man. No creas, o sea, no sería industrial, pero sí sería masivo, sería producción más masiva, es mucho más difícil cuidar 3 hectáreas de café, de tabaco, que cuidar una. Por ejemplo, ahí cuentan que entre las cosas que hacían era soltar chompipes entre el trabajo para control de plagas, porque se los gusanos que se comían la planta. Entonces, donde se podían criar chompipes y cultivar tabaco, había una simbiosis, ¿verdad? Hablando de cultivos sostenibles. Claro. Entonces, estamos hablando de que teníamos el monopolio del tabaco. Quiere decir que teníamos que surtirle a toda el área, teníamos que producir constante y teníamos que producir en cantidad, ¿verdad? Entonces, tal vez no será industrial en los términos actuales, no tendrían agroquímicos, pero el cuidado es diferente de una parcelita pequeña. Y históricamente en las mismas plantaciones, en países tradicionalmente tabacaleros como Cuba y todo eso, las plantaciones de los mejores tabacos son plantaciones más pequeñas. Yo me pregunto si tiene que ver con la altura, mae. Es que yo siempre... Tiene que ver con los suelos, tiene que ver con otros cultivos alrededor, con cultivos también, Ama, previos. el tipo de tabaco, digamos, mundialmente, por ejemplo, de los tabacos más consumidos no se producían aquí, que es el Virginia y el Burley, que es, bueno, con esos aquí no estaban, esos los trajeron, que eran los favoritos, digamos, a nivel internacional, por decirlo de alguna manera. Y yo estoy seguro que la altura tiene mucho que ver, porque si nos vamos a pensar, Nicaragua, si no me equivoco, hay zonas mucho más bajas, más extensas, más bajas que Costa Rica. Es que esa es la vara. Yo los cultivos de tabaco los he visto. Y el tabaco nica es de calidad mundial, igual que el de Cuba. Y el cubano, o sea, es que yo tuve la oportunidad de estar en Cuba y donde yo veía que estaban las grandes extensiones de tabaco eran alturas bajas en suelos muy, muy planos, man. Por eso, de ahí que me genero mis dudas si el Valle Central, a sus 1100, 1200 metros sobre el nivel del mar, realmente tenía las propiedades adecuadas para generar tabaco de buena calidad. No, y algo muy importante del tabaco, que me llama la atención, eso que estás diciendo con el Valle Central, porque en el Valle Central llueve como unos 400 días al año, más o menos, y deciden ponerlo en el puro centro, es decir, donde la ubicación donde está la factoría, ahí están los almacenes, ahí almacenado el tabaco, pero el tabaco hay que secarlo. Y si se humedece, ni me quiero imaginar la cantidad de bichos y lo que se podría decir. Era un pésimo negocio. Y deciden ponerlo ahí. Es decir, hay un trasfondo ahí tal vez, como comentaba ahora Ama, de que la gente se vino y hay que darles algo de qué comer porque se está muriendo de hambre, aunque entre Cartago, Alajuela, Heredia y Desamparados, y Santana, perdón, llama mucho la atención este sitio, pero al fin es el sitio que escogen, porque el sitio más alto, inclusive de Chepe, ni siquiera es ahí. El sitio más alto, tal vez no lo escogieron porque ya está donde está la catedral todavía, pero es donde está la catedral, es el punto más alto. Mae, de hecho yo tengo unas dudas con respecto a las fechas de donde se nos da el estanco del tabaco, pero quería proponerles hacer una pequeña pausa, básicamente porque toca resetear todo el sistema.
de gente de producción de presupuesto nulo, así que ahí a mí me salió un avisito que decía hay minutos ilimitados en esta llamada. ¿En serio? Yo no sé, me salió algo, yo le puse OK. Sí, No me ha salido nada. Podemos seguir recto. Yo aquí puse un timer y la vara, entonces ya como en 2 minutos iba a cortarse. Pero... No, bueno, según eso que salió, no. Bueno, cada cierto no, sí, si no, ya nos hubiera cortado, weón. Gracias, Zoom, gracias, Zoom. Arigato, Zoom. Bueno, digamos que entonces esos son anuncios de nuestros no patrocinadores, pero buenos compas que nos mandan buena vibra hasta la choza para no tener que salir. Calle Cimarrona. Importante, están haciendo express de birras. Están velando por nuestra salud. Están velando por nuestra salud mental. A 6 rojos de excelentes cervezas. Y aparte viene, yo estoy aquí, estoy instalado con la hielerita en la par, pero viene como con el ganchito ahí para luego usarlo cuando uno va a comprar botellas al súper. Muy chido ese toque. Entonces sí, tengo para latas y para botellas. Las de las latas me los dieron los compas de Numu, de Guanacaste. Numu. Pero a ver, las botellas es... Dale, sigamos, perdón. Es que, yo tengo una nota aquí en rojo, porque entonces tengo la cita de que la audiencia de Guatemala concede a Costa Rica el estanco del tabaco para exportar a Nicaragua en 1766. Esa cita la tengo de Vargas y Zamora, el patrimonio arquitectónico de Distrito Carmen. Pero tengo un conflicto ahí con en otro libro. Tengo que el estanco de tabaco se le da a Costa Rica hasta 1787. Fíjate, aquí, disculpa que te... Sí, vamos a ver, vamos a entender una cosa. No significa que Costa Rica era el único que podía producir a nivel de Centroamérica. Creo que ahí, y esto hay que corroborarlo, pero estoy casi seguro que no era así, sino que simplemente lo que se decide es monopolizar la producción y asentar su administración, entiéndase, la factoría, en Chepe. Okay. Y para mí eso es la semilla que despierta el comercio y el dinero, bien que mal, en Chepe. Dale, Ama. Tengo un dato aquí que dice que por orden del Reino de Guatemala en 1782 se autoriza su siembra únicamente en Costa Rica, por lo que la actividad tabacalera se incrementó notablemente. Pues desde aquí había que abastecer el tabaco a todo el Reino de Guatemala. ¿Cuál es la fuente? Ahí está el bloqueo al resto. Este es un artículo de historia costarricense en mi Costa Rica de antaño, que está basado en un artículo de Chaverri Guerrero Rodrigo, El cultivo del tabaco, y también hace referencia a un reportaje de Anastasio Alfaro. De ahí sale la fuente. Excelente. Mándenos el enlace Sí, ese reportaje de Anastasio Alfaro es muy bueno. Mándenos el enlace para luego ponérselo a la gente que quiere investigar un poquitito más. Pero está buenísimo, porque yo sí tenía esa nota. Sí, bueno, yo tengo aquí en este libro de Historia Contemporánea de Costa Rica, compilado por la Editorial Costa Rica y la Fundación MAFRE, dice que, sí, como decías vos, 1766, como institución, el estanco del tabaco, o sea, la producción de tabaco, y en 1784 se dio un paso a fortalecerlo con el establecimiento de la factoría. Y las medidas anteriores a la factoría, iniciadas desde 1781, fomentaron la producción de entre 1782 y 1792, con lo cual el tabaco se constituyó en un factor de crecimiento económico muy significativo para el país. O sea, sí está el tema de 1766, pero obviamente el fortalecimiento viene, como dice Ama, a partir de 1782. Y por eso de espacio de esos 10 años es cuando el tabaco se convierte en un motor de crecimiento económico del país, que es al final la razón por la que lo estamos
comentando el día de hoy, ¿verdad? O sea, dato económico, entre 1770 y 1780 las ganancias de la producción de tabaco en Costa Rica fueron de 1.5 millones de pesos. Me y encanta. 20 años después, el rubro se había triplicado. Amaral es como el man en el partido de fútbol que dice, partido por aquí ganados, está, partido ganados. por aquí está este grafiquito que muestra, esta es la década de 1782 al 92, cuando se da el pico de ingresos a partir del de tabaco. la factoría. Entonces, Y aquí tenemos 4 millones y medio. Quería subrayar lo que decía Chino hace un rato, man. Entonces, la factoría se pone en lo que es la actual cuadra del Banco Central. Y recordemos que justo antes de, aquí tengo la fecha, man, la iglesia el oratorio de Villanueva de la Boca del Monte se mueve a la actual cuadra de la catedral ahora. Bueno, quedaban en Scaglietti, ¿verdad? Para los que no sabían, la primera ermita de Villanueva de la Boca del Monte queda en el actual Scaglietti, ahí como, entre Avenida Central y el Correo, para que se ubiquen, atrás del Banco Central. En 1774 se mueve para la cuadra que es la actual catedral. Y justo 10 años después de eso, se ubica al frente de lo que fue su plaza, la factoría de tabaco en la actual cuadra del Banco Central. Que para tener una idea, nada más, estos fines ilustrativos, pero es importante poder imaginarse el edificio. Digo, ese era el edificio, ¿verdad? Ese fue el edificio hecho en Esa era la factoría Paint. de tabacos. El edificio lo hicieron en Paint. Exacto. Pero bueno, debe ser dibujo imaginado, pero no era así un edificio, porque después en ese mismo sitio, como acabas de mencionar, Piti, sí se construye lo que sí fue algo bien hecho, que aquí lo podemos ver. Justo en esta esquina. Palacio. Bueno, pero antes de eso se construye la iglesia de la Merced, ¿no? Ah, no, claro. Pero la iglesia de la Merced, la Casa de la Moneda. Se destruye, digo yo, la factoría para construir el palacio. Es exactamente ahí. Lo demuelen. Y dice, el palacio sí ya hace y ya el palacio se puede decir un edificio. Es que, pero esto es muy importante. Yo siempre digo que esa es una de las cuadras más vergueadas de la historia de San José. La factoría de tabaco, la Casa de la Moneda, el Palacio Nacional, la Plaza de la Artillería, el Palacio Presidencial también. La Iglesia de la Merced y el cuartel de artillería. Y ahora el Banco Central, o sea, siguen dándole vida, es la cuadra más movida. Perdón, aquí una pequeña corrección, perdón, ¿cuál? Es que la Casa de la Moneda y el Palacio Presidencial no estaban en esa misma manzana. El Presidencial, estaban al frente. El Palacio Nacional. Estaban al frente, sí. Estaban al frente, bueno, sí. Sí. Avenida 3, ¿no? Pero, o sea, quedaban de frente a esa plaza. Sí, pero no era dentro de la cuadra. No era dentro de la cuadra fue... Avenida Primera, perdón, sí. Avenida Primera. La primera, sí. Pero falta la casa de enseñanza de Santo Tomás. Pero eso para llegar ahí primero, yo tenía esta cita acerca de una descripción de cómo era la casa, o el edificio de lo que fue la factoría de tabacos. Y abro comillas, la relevancia constructiva del inmueble radicó en las dimensiones del mismo y en la técnica de materiales de construcción. Para su edificación se utilizaron los adobes colocados en un basamiento de cascajos de piedra, cal y canto, a buena profundidad. La factoría estuvo constituida por 3 cuerpos principales en torno de 3 patios unidos formando una escuadra de techos de teja. Y luego agrega que en 1821 funcionó como sede de las Juntas Superiores Gubernativas. Pero en términos arquitectónicos, en una colonia tan pobre, era un edificio que aparentemente pues, resaltaba entre los demás. Impresionaba. Sí. Impresionaba, sí. Sí, probablemente, bueno, ese dibujo que nos enseñaba Adrián, se ve como que era una edificación grande, a pesar de ser de adobe y todo. Yo me imaginé una tortuguita construyendo. ¿Ustedes se acuerdan del Logo Rider? Y quizá por eso fue que luego se usó como universidad, porque, o sea, era un edificio, pues, grande y espacioso, probablemente. Pues no como universidad, pero sí como casa de enseñanza. Ese es un dato que le encanta decir a Chino. Sí. Exacto. Y no fue en la factoría, fue en las bodegas. Que eso me parece un poco, con un favor que al final terminaron regañando al factor.
y le dijeron que no lo podía hacer y tuvo que echar para atrás y fue toda una novela. Me parece un buen momento para hablar acerca del factor. Yo aquí tengo una nota acerca de el mentadísimo Mariano Montalegre Bustamante. Básicamente le hice un currículum al carajo este. Como primer brete, escribiente no le aplicó el de skills, ¿no? ¿Cómo? Skills, man. ¿El qué? ¿Cómo se llama? El test de skills de Intenderé, se lo hubiéramos aplicado a Mariano. No, nada más le hice una búsqueda a su hoja de vida. El primer brete de Mariano Montalegre Bustamante es escribiente en la factoría de tabaco de San Salvador en 1804. Luego el mae se viene a bretear a Chepe en 1809 como contador interventor de la factoría de tabaco. Si alguien tiene otras citas, me corrige aquí. Yo les puedo contar un poco ya, pero eso es el tema genealógico de don Mariano Montalegre Bustamante. El papá de Mariano Montalegre, algunos historiadores le ponen Balmaceda, honestamente no hay una fuente primaria que indique el segundo apellido, pero bueno, Mariano Montalegre viene de Guatemala a Costa Rica y tiene, llamémosle, un wine night stand con una señora de apellido Bustamante. Fruto de esa bella... Hijo natural, que llaman. Hijo natural, en la época sí, ese es el concepto. Cuando se casó, iba a comer a la corona, ya se me olvidó, eso es una historia divertidísima por otro día. Las coronas nupciales tenían que ver con el estatus de la madre. Económico, no. No, el estado de virginidad de la esposa. Cerradita era virgen, abierta, había tenido... es complicado. Hay que buscarlo por ahí. Después viene. Pero sí, tenía antes de enseñarla en la sábana. Sí, tenía un código, digamos, si tenían un hijo, la misma pareja que se estaban casando, esa tenía una cosa, ¿sí? Ella tenía un hijo de otro. Genial. Pero el carajo no le ponen ni picha, ¿eh? No, al mae no. Ustedes saben cómo es la vara, ¿verdad? Está tocado. Mae, pero... Bueno, entonces la vara es que el mae era hijo natural, eso es lo que he leído yo, mae. Sí, y si era costarricense, el papá era guatemalteco, y por ahí tira la línea española, pero como chisme, no se sabe mucho de los Montalegre, entonces eso es algo que ha atormentado a la familia por varios años, es muy divertido. No han logrado probar su línea hasta la madre tierra, y los enferma con otras familias como los Fernández o no sé, etcétera. Me gusta mucho recomendar este libro. Ahí está el de... Se llama La dinastía del café, ascenso y caída de los Montalegre. Es novela histórica de José Francisco Sáenz. Y de hecho, bueno, no creo que se aprecie, pero ahí luego se la ponemos Esta era la casa de Mariano Montalegre Bustamante. Okay. Exacto. ¿Sabemos dónde estaba? No. Pero bueno, lo importante es que Mariano Montalegre viene por el tabaco Costa Rica. Creo que eso es como lo que nos... Vamos a ver, él es costarricense y algunos se preguntarán cómo una persona, digamos, hijo natural, tiene tanto éxito, y es porque él es criado en la casa de los Fernández Tenorio, con don Félix Fernández Tenorio, y se me olvidó el apellido de la esposa, qué vergüenza. Dicho sea paso, se casa con la hija, y por eso son los Montalegre Fernández, y tiene obviamente un estatus social preponderante dentro Jerónima Fernández de Montalegre. Muchísimas gracias. Jerónima Fernández. Aquí tengo una foto. Bueno, no una foto. Jerónima. Otro retrato de Paint. Ahí está doña Jerónima Fernández, hija de don Félix, que don Félix sí era una persona, por eso menciono a los Fernández, era una persona, digamos, una familia muy importante. Y don Mariano, pues entre otras cosas, se va a Salvador y bueno, regresa a Costa Rica y asume lo primero, y ya ahí seguimos en la línea Pitti. Yo no nos está contando un poco el tema genealógico. Después don Mariano, el padre de don Mariano Montalegre Bustamante, se va a Nicaragua y funda los Montalegre de Nicaragua. Okay. Los Montalegre de Nicaragua y los Montalegre de Costa Rica tienen una misma raíz. La señora Montalegre Nica, de apellido Romero, que también es tica, dicho sea paso, se casan aquí, se la lleva, perdón, le enferma el hecho de que su hijo natural también se llame Mariano. Eso fue todo un tema familiar en la época. Mucha familia Montalegre no sabía esto y no les gusta escucharlo, pero bueno, eso es tema para otro podcast.
interesante tal vez nada más tirar, a mí me gusta mucho tirar líneas digamos, de causa-efecto, de sucesión de cosas. Estaríamos viendo que Montealegre, que viene a fundar la dinastía del café de los Montealegre, una de las dos grandes familias cafetaleras de Costa Rica, junto con los Mora, llega gracias al tabaco. O sea, de un principal producto nacional al otro. Y es curioso cómo después, con los años, y ya se nos va a tirar la línea para adelante para el tema de otro día, es que gracias al cultivo del café se hace el ferrocarril y la coyuntura del ferrocarril es la que genera la oportunidad de la introducción del banano, que se vuelve el otro gran cultivo nuestro, ¿verdad? Sí, pero entonces, como venimos poniendo a rodar una pelota que termina... Bueno, hombre, pero no introduzca el banano todavía porque estamos muy atrás en la historia. Es la cuarentena, perdón. Cuando acabe la cuarentena va a ser increíble. El brete a don Mariano Montealegre Bustamante se le dan de manera interina al inicio. Mariano Valenzuela era el factor de tabaco y en 1813 se desplaza, si no me equivoco, a Nicaragua, pero tal vez el chino me puede corregir. Y, ¿cómo? No fueron las cucarachas que se metieron. No te puedo, no. Y luego le dan el brete ya como fijo en 1818 en propiedad. Ojo que son 3 años antes de la independencia, ¿verdad? Ajá, exacto. Digo, y ya México era independiente, y si no me falla la memoria, Argentina, Colombia, sí, solo quedan los chiquititos. Pero bueno, le dan ese puesto y posiblemente ese puesto le da las bases para empezar a montarse en el caballo del café. Quiero vincular un par de estos temas o de estas fechas, digamos. Estaba viendo que el reemplazo, cuando el MAE le dan el puesto de interino en 1813, al año siguiente le da el permiso de utilizar las bodegas a la Casa de Enseñanza Santo Tomás. Y al MAE le pegan una cagada por eso. El MAE le pegan una cagada, le dicen que va jalando esa picha de ahí, MAE. Y el MAE, por ahí en este libro de la dinastía de los Montealegre, viene una cita de cómo el MAE como se disculpa por la vara y ¿no? de que le dijeron que el patrón le dijo que no se puede, hasta que el obispo Nicolás García Jerez como que logra negociar el uso del espacio hasta que se genere un edificio nuevo. Y es el mismo Mariano el que hace la iniciativa, hoy le llamaríamos crowdfunding, para llamarlo bonito, para levantar los fondos para construir el edificio donde realmente ocupó la casa de enseñanza, posterior Universidad Santo Tomás. Él es el que empieza ya a decirle a los chiquitos ricos, hey, denme plata porque hay que construir esto, y lo logra, dicho sea paso. Eso no lo sabía, man, no sabía que había sido él el que había iniciado. Bueno, de hecho, Mariano Montealegre, pues, o sea, sí es un personaje que no es tan ingrato en la historia, porque sí hizo grandes contribuciones. A ver, Bustamante, ¿verdad? Bustamante, esa es la vara, luego vienen los hijos y la cagan toda, ¿verdad? Sí. Bueno, pero creo que el ingrato es más que todo José María. Sí, el que la apoyó fue José María, sí. Sí, que hizo María. A ver, un detalle, es que tuvo como 18 hijos. No había Netflix. Sí, no había Netflix. Vamos a ver, tuvo más hijos, pero que sobrevivieron fueron como 15. Esa es la vara, se murieron muchos muy jóvenes, man, y es la tasa de mortalidad que tenía en esa época. Pero José María y Mariano... Sí, bueno, pero eran parte de la famosa, ¿cómo se llama? La nueva era. La oligarquía cafetalera, que le llaman. No, creo que quería dar un dato ahí, que el Piti lo menciona, 1813, como fecha en que San José es establecida como ciudad también. Entonces, ¿Por quién? Dígame quién fue el que hizo eso. ¿Cómo quién fue? ¿Quién fue nuestro representante en las Cortes de Cádiz? Ah, sí, Florencio del Castillo. Perdón, Florencio Castillo. Ah, es Castillo, pensaba que era del Castillo. Sí, entiendo que no era del Castillo, sino que... Ya les puedo explicar qué es el D. Pero yo le quiero contar que a la hermana se la castilló Mariano Montealegre Bustamante, porque Petronila del Castillo era la conocida amante de don Mariano. Y Petronila también es la dueña del padre Chapuy, es la madre del padre Chapuy. Ah, ¿en serio? Ah, sí, no, Petronila estaba muy ocupada la chiquita. No, suave, sí. Pero no me calzan las fechas.
Fecha no dan. Manuel Antonio Chapuy. Chapuy no, entonces del padre Calvo. Mis disculpas, del padre Calvo. Okay, sí, del padre Calvo. Porque Chapuy era hijo de españoles y muere en 1780. Sí, no, tienen toda la razón. Y es el que dona un montón dona la Sabana. No, me equivoqué. Es el padre Calvo. La Sabana, la Catedral de San Juan de Dios. Sí, los terrenos de Chapuy eran Era Chepe. Era Chepe. Del río Torres al río María, sí. Al María Aguilar, de la Sabana hasta los Yoses, Francisco Peralta, digamos. Sí, del padre Calvo, perdón. Entre otros, y tuvo las 2 hijas por fuera con Mariano Montalegre Bustamante. Una se casa con de Vars y la otra se me olvidó. Con Chayé. Chayé. ¿Cómo se dice ese apellido, Pito? ¿Usted que habla francés? No tendré que haberlo escrito, no sé. Challe. ¿Chayé? Sí, Chayé. Chayé y de Vars son Montalegres, no reconozco. Son casados con Montalegres. ¿Chayán qué? Nombre. Mae, es cierto, aquí viene en este libro acerca de un hijo, bueno, como lo describen en esta novela histórica, otro hijo que tuvo la señora Petronila y lo dejó en la puerta de una iglesia. Y el que lo recibe es un padre de apellido Calvo. Pero Petronila, la lista, y se las quedo viendo, se los prometo que se las envío, tuvo varios hijos naturales, para llamarlo de una manera bonita, que es la hermana de... Está bien, que la goza, pero aparentemente estaba rica. Era la hermana del famoso... Era de buen ver, Petronila. Era de buen ver, esa es la forma correcta de decirlo. He de suponer que sí era de las mamis de la época. Yo la imagino con Instagram y todo. Yo todo corriente diciendo que estaba rica, que eso es lo que pasa. Probablemente también, llega un momento donde las palabras polite no alcanzan. Maes, ya más o menos explicamos un poquitico cómo se desarrolla el tabaco y cómo, en una de las cuadras principales de actividad económica del país, y yo creo que eso es indiscutible, es que el Chile, si vamos a hablar de una cuadra económicamente predominante en Chepe, es donde está el Banco Central ahorita. O sea, esa y alrededores, digamos, esa y su... Sí, el radio de los 100 metros. De hecho, un dato curioso, y les voy a hacer la pregunta, ¿por qué creen que escogieron el lote donde está el Teatro Nacional para construirlo ahí? Porque estaba alejado, entonces la tierra era más barata. Estaba alejado. Estaba alejado, sí. Correcto. Porque las tierras alrededor del mercado central de hecho, eran muy caras. Claro, sí, por supuesto. Sí. Y de hecho entiendo que había un interés por desarrollar la zona este. Ojo que el mercado central todavía no existía, ¿verdad? La zona, me refiero. Ajá, sí, pero la zona del mercado central. ¿No existía cuando qué, Piti? Cuando se empieza a construir el Teatro Nacional, sí existía el mercado. Sí, bueno, sí, pero... 10 años atrás. Sí, tiene razón. Estoy comparando con en el momento... Con la factoría y con las otras cosas. Sí, no. Sí, el teatro son 80, 90 años después. Y creo que hay que hacer un ligamen, tal vez para ir cerrando el tema, porque entonces, para darle como etapas, entre el dinero que genera el tabaco y obviamente en algunas de las familias acá, y luego para hacer el paso al café, pero hay un tema ahí que nos estamos brincando, que es el tema del oro. El oro el oro, no el oro, que es de los montes del aguacate y todo, pues obviamente hay un dinero que viene de la producción del tabaco que ayuda a esas familias a invertir en el tema de la búsqueda del oro, que pues es el que genera luego. Sí, pero también la extracción de oro aquí estuvo complicada, y según yo entiendo, los yacimientos estaban muy superficiales, se acababa muy rápido y la tecnología estaba del orto, Sí, es terrible. Sí, pero el oro es el que da el dinero para la producción de café. Entonces, es como una... Sí, lo que estaba haciendo yo, los ligámenes. Sí, una secuencia de hechos. Pero sí es muy importante, como resumiendo y como recapitulando aquí un poquito, el primer cultivo importante de Costa Rica no fue el café, fue el tabaco. Pero además... Sí, aquí nada más terminamos... Fue el trigo. No, de hecho, eso es lo que iba a hacer esa mención.
Como dato de trivia, el primer cultivo registrado en Costa Rica en épocas de la conquista fue el trigo. Curiosamente, cosa que ahora ya no tenemos, ¿verdad? Pero me está jodiendo, o sea, obviamente otros cultivos como maíz sí existían, mae. Por supuesto, registrados bajo la conquista, por eso que estoy diciendo, o sea, documentados en la conquista. Por supuesto que desde la época cacical, bastante antes de que había cultivos de maíz, había cultivos de papa. Y, o sea, digamos, esta agricultura de tabaco, de subsistencia, la agricultura de subsistencia existía. Pero estamos hablando ya como de agricultura o de cultivos comerciales. Sí, también hablar de Costa Rica, el término de transición de colonia a Estado. Sí. Transición de 1780 a 1830, digamos, para decirlo así. Bueno, a ver, son 50 años, son muchos, pero a eso es lo que me refiero, lo que podríamos referirnos como Costa Rica. Porque ya el café entra casi que en la ya como Estado, sí, ya como Estado ya se empieza a fortalecer. Ya Costa Rica era un Estado, pero todavía no era una república. Y es lo que da las bases para que surja la república. Sí, 1808 se estima la primera cultivo de café comercial. Pero igual, de la misma manera, o sea, lo que yo quería hacer era la progresión esta. O sea, el primer cultivo que a nivel comercial y de exportación y de todo eso empezamos a manejar aquí fue el tabaco, y fue para que no se murieran de hambre los ticos, ¿verdad? Estábamos en una economía muy de subsistencia. Esa es la frase. Y de ahí va evolucionando todo. Sí, exacto. ¿Cómo esa es una pieza clave del dominó que empieza a generar que más personas se desplacen hacia el Valle Central? ¿Cómo eso empieza a generar un poder adquisitivo más grande? Y hasta podríamos discutir si eso es clave en algún momento. Problema más. Yo estoy parecido. Yo estoy más bien rindiendo esto. Pero yo creo que ese es el buen punto de... Es indicativo de decir que debemos ir cerrando. Pero sí, quería tal vez como dejar la hora picando en qué tanto influye el cultivo del tabaco o de esta nueva clase que se empieza a generar en el Valle Central para que posteriormente San José se convierta en la capital del... Sí, yo considero que el tabaco fue como el primer detonante. Sí. Detonamientos económicos y por pura curiosidad, calza con la independencia. Y ahí arranca ya el resto y ya entramos, ya nos montamos en los rieles del café. Yo me niego un poquito a pensar del todo en la casualidad ahí. Yo pienso que no es guava, pero eso puede ser tema para otro par de birras. Porque es una que se monta sobre la otra. Este no es un dato que yo se lo esté poniendo a nadie, es lo que yo visualizo, lo que yo veo. Cartago, como vieja capital, tenía toda el asunto de aristócratas, el conde del Huarco y toda esta historia, aunque sí, claro, tenían producción y había la papa y había todo esto, por supuesto. No, como ciudad no era de más comerciante, más, no sé, de gente que estuviera produciendo cosas. En cambio, el San José, que se convierte en la producción del tabaco, en todo demás, cuando entra el café, tiene fácilmente la forma de hacer el switch porque ya estaban acostumbrados a ser productores y ya tenían la visión, tal vez un poco más empresarial, no sé si llamarlo exactamente así, de un cultivo, menos de subsistencia, porque ya habían nutrido toda Centroamérica, habían surtido toda Centroamérica. Y eso genera, pienso yo, estas nuevas clases altas, esta nueva gente pujante, que se convierte luego en los republicanos, cuando viene el momento de la independencia. La burguesía. Sí, una nueva burguesía, claro, emergente, incipiente, y entonces yo pienso que el hecho de que llegáramos a 1821, recordemos, aquí ya vamos a ligar el café, no importa que la primera exportación de café fue en 1820, está como después. Igual el café se empieza a cultivar en 1808 y en el 13 ya se nos decreta como ciudad. O sea, hay como hitos donde la ciudad... Perdón, ¿en qué se basa usted para decir que en 1808 se empieza a cultivar el café? Ese es el estimado que hay de café. Pues un estimado. Perdón. Es que el primer documento que existe es de 1816. Claro, pero por la cantidad de tiempo que requiere el café en empezar a producir y empezar a generar,
Está bien, pero estamos hablando de un MAE que tenía, estamos hablando de un MAE que tenía un solar de café, no estamos hablando de una economía. ¿Cuándo fue la exportación de Lechur? ¿Cuándo fue? De Lechur, 1843, 42. Luis de la Perdón. William Lechur, no, pero la primera es 1820, ¿no? 1820, es unos sacos a Panamá. Ajá. No, de hecho, en la misma cuadra que nos ha venido ocupando está el memorial a la producción, al cultivo comercial del café, hecho por el ICAFE, la Cámara de Productores de Café, y se hizo para el bicentenario de la fecha en que se ha dado como fecha oficial, y fue en el 2008. Ok, no sabía que esa era la fecha. Sí, la placa de Velarde en la tienda Regis, pero... No, la de Velarde en la tienda Regis dice los 1816, yo no recuerdo si dice 1808, pero el otro, el memorial, la fuentecita con canastos de café. En el Banco Central también. Esa es la que es al bicentenario y es develado en el 2008. The more you know. Qué interesante. Las canastitas de café que están ahí pegadas al banco. Por la chola. Ya, estamos pasándonos al café. Sí, completamente. Eso solo quiere decir que hay que hacerlo otra vez. Hay que hacer otra, hay que agradecerle, bueno, en primer lugar a ustedes tres por tan bella velada de encierro. Definitivamente esto ha ayudado a pasar el claustro de una manera más simpática. Hubiéramos estado juntos. Gracias a las cervecerías que hoy nos dotaron de tan venerado líquido, y gracias a las personas que se tomaron el tiempo para escuchar esto. Realmente no sé ni por cuánto va la extensión, pero ojalá les haya gustado. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Esto lo vamos a compartir. No, y que sepan que vamos a estar hablando de café, vamos a estar hablando de edificios de Chepe, vamos a estar hablando de palabras del léxico costarricense y sus orígenes. Y si tienen algún otro... si tienen algún otro tema que les gustaría hablar, que nada más nos lo dejen de tarea y nosotros nos ponemos a investigar, a ñoñar y a hablar paja. Exacto, sobre todo comenten aquí qué les gustó, qué les gustaría escuchar en futuras ediciones, si les cuadró la vara, compartirlo con todo el mundo. Pregunten mucho. Pregunten, yo creo que algo chivo de hacer este tipo de proyectos es investigar. Y ojalá podamos hacer muy pronto otra edición. Una vez más, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y cuídense, gente, quédense en casa. Exactamente, esa es la idea, tener cosillas que hacer y de qué hablar mientras estamos en casa. Así que nos vemos por este mismo medio en cuanto nos sea posible. Que estén mejor cada día. Córtelo, Piti, corte la grabada.